a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden sentarse. He sabido que el sufrimiento nos consolida como cristianos en el reino de Dios. El sufrimiento nos enseña muchas cosas y nos lleva a comprender qué tan grande es nuestro Dios y qué tan pequeño es nuestro problema. Ahora, ¿qué? Eso no significa que nosotros no veamos nuestro problema como un gigante, como una montaña grande. Pero al comparar nuestro problema con Dios, honestamente nuestro problema es diminuto comparado a la grandeza de nuestro Dios. El tema del sufrimiento ha sido una causa de discusión desde los días de Job hasta esta fecha, y tal vez antes de eso. Esto nos lleva a hacernos una serie de preguntas. ¿Envía Dios el sufrimiento? ¿Es Dios responsable por todo el dolor que se ve en este mundo? ¿Será que Dios es el responsable de todo lo que vemos malo en este mundo? Por supuesto que no. Pero Dios permite lo que pasa para mostrar sobre todo lo que pasa su gracia, su bondad y su misericordia. Ahora, hermanos, si el sufrimiento es algo que nos forma, nos fortalece y nos consolida en el reino de Dios, ¿por qué tratamos de obviar el sufrimiento tantas veces? ¿Por qué lo tratamos de obviar? Pensemos, la naturaleza del hombre después de la caída ha sido siempre buscar el bien propio. El problema no es de buscar el bien propio, el problema es buscar el bien por nuestros propios medios. Ese es el bien. Y hacer las cosas de una forma equivocada, donde comprometemos a veces nuestra integridad y a la vez blasfemamos el nombre de Dios, porque la gente no ve que Dios esté obrando cuando nosotros tomamos el control. Hermanos, Dios permite el sufrimiento para que sus hijos pasen por situaciones difíciles, para su crecimiento, su desarrollo y para fortalecer las relaciones entre Dios y la criatura y entre la criatura con Dios. Ese es el fin del sufrimiento. Ahora pensemos en la otra cara de la moneda, el reino de Dios. Jesús dijo estas palabras en el capítulo 11, verso 12 de Mateo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué se trata esto? ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que los violentos arrebatan el reino del Señor?
¿Será esto que nosotros tenemos que ser violentos para que el reino de Dios crezca en nosotros? Por supuesto que no. La palabra violento en este contexto significa caminar esta vida cristiana con entusiasmo. Caminar esta vida cristiana con vigor y fortaleza, fortalecidos en el Señor. Violencia en el sentido estricto de la palabra, en este contexto, no significa pelearnos los unos con los otros o llegar a levantarle la mano a otro. Significa emprender una carrera en la fuerza, en el poder y en la gracia del Espíritu de Dios. La respuesta de Jesús demuestra cuando Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú la persona que había de venir o esperamos a alguien más? Jesús con su respuesta le da prácticamente una gran enseñanza a sus discípulos y a Juan. ¿Qué es lo que Jesús le dice? El capítulo 7 de Lucas, verso 20 al 22. Especialmente en el verso 22. Dice: ve y decidle a Juan. Estas son las palabras que le van a comunicar a Juan. Los ciegos ven, los cojos caminan, y el evangelio es predicar. Esto es la respuesta que le van a llevar a Juan. Y Juan no volvió a predicar. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice prácticamente el capítulo 61, verso 1 al 4 del libro de Isaías. Juan conocía las escrituras y Juan puede entender que el reino de los cielos lo arrebatan aquellos que están tomados de la cruz de Cristo y no los que están fuera de ese llamado. Desde el tiempo de Juan empezó a predicarse el evangelio de arrepentimiento. El reino de Dios se dio a conocer a los hombres con prodigios, con poder. Esa es la verdad que hay. Ahora, la integridad de Job nuevamente es cuestionada por Satanás. Este capítulo comienza con la narración que volvió Satanás. Regresó como el capítulo 1, que lo analizamos en otra ocasión. En el capítulo 1 encontramos que Satanás se disfraza, como siempre lo ha hecho, de ángel y de ángel de luz, y se presentó con los ángeles delante de Dios a una convocación. Y Dios, como no puede ser burlado, no puede ser engañado, inmediatamente reconoció a Satanás. Y Dios es el que lo llama. Dios es el que inicia la conversación. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre perfecto, temeroso del mal y apartado del mal? ¿No lo has considerado? Pues sí, ¿cómo no? Si lo has cercado de posesiones, lo has llenado de riqueza, ¿cuándo que no va a tener estas cosas? ¿Sabe qué es lo que Satanás le estaba diciendo? Job te ama porque ama su riqueza. Lo ha cercado de bienes, por eso es que te ama. Pero permíteme quitarle su riqueza y ya verás si él va a mantenerse de la misma manera. Dios le dice: ve y quítale todo. Y le quitó todo. Pero en esta ocasión regresa prácticamente nuevamente Satanás. Y Dios es el que vuelve a reconocerlo y lo llama y le dice: Job, ¿no has visto a mi siervo Job? Que aun cuando tú me incitaste a hacerle daño, a quitarle todo lo que tiene, mantiene su integridad. La palabra perfecto que Dios utiliza acá por 2 veces es la palabra intachable. Job no era perfecto, Job era un hombre intachable, que no importaba desde qué ángulo una persona lo viera, lo veía como un hombre honorable, un hombre de carácter, un hombre que no tenía nada que reprocharle. Dios le dice: tú, Satanás,
me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios demuestra una cosa: Job no se merecía lo que le pasó. Fue por causa de tus insinuaciones que yo acepté quitarle todo, para que ahora yo te pueda comprobar a ti quién es Job. Así le dice Satanás. Y vamos a ir tocando partes de esta historia para que entendamos la magnitud y cómo Dios mantiene el control de todo lo que pasa. Job es probado. El verso 4 de este capítulo dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Hermanos, el enemigo ha planeado con alevosía un ataque directo a la integridad física de Job. La idea tal vez vino de saber que el primer ataque había fracasado, porque Job, en vez de blasfemar a Dios, Job había adorado a Dios. Entonces ahora viene con un nuevo ataque, y por eso la frase piel por piel demuestra la crudeza del ataque que se le viene a Job. Hermanos, Satanás sigue diciendo: todo lo que el hombre posee dará, sí, por su vida. Todo lo que el hombre posee dará por su vida. Lo anterior no bastaba para probar a un hombre a fondo, porque la riqueza puede ser algo pasajero, depende cómo el hombre la vea. Pero la salud es algo por lo que el hombre lucha, pelea para estar saludable. Job no había sido tocado personalmente, había sido tocado exteriormente, pero su persona no había sido tocada. Es interesante la forma como Satanás percibe al cristiano. Para él, todo descendiente de Adán, el primer hombre que fue engañado, tiene un precio. Para Satanás, todos nosotros tenemos un precio. Todos nosotros. Solo es cuestión de buscar cuánto valemos o cuánto vale nuestra integridad. Y en base a eso viene el ataque. Entonces, pero Job ha demostrado que Dios es su refugio, Dios es su fortaleza, Dios es de quien él depende. Hermanos, Dios maneja cada circunstancia de la vida del creyente según su propósito eterno y en perfecta voluntad. Y en su perfecta voluntad, Dios tiene el control de todo lo que pasa. Esta frase, hermanos, piel por piel, no importa cómo lo analicemos, es una frase dura, es una frase difícil. Hay algunos que han dicho que se trata primero de una situación extrema que le sería a una persona perder un miembro de su cuerpo, pero rescatar su vida. Hay muchas explicaciones a esto. Otros han dicho que piel debajo de piel, es decir, la piel que está arriba y luego está el tejido, lo que protege el tejido. Debajo de la piel hay otra piel que es la que protege el tejido prácticamente. Dice que de esto se trata. Pero ojo, que aquí está hablando, el escritor está hablando que Job tomaba un tiesto, ¿sí? Era un aparato con dientes. Lo más cercano a definir esto puede ser un peine que tiene dientes filosos, y con eso rasgaba su piel, pero también la entrepiel, y llegaba hasta la carne y a veces hasta el mismo hueso llegaba. Otros dicen que bien pudo haber sido una sarna maligna en tipo de lepra, o podría haber sido incluso una plaga que puso en la piel de Job. La verdad no sabemos con exactitud de qué se trata esto. Lo importante no es qué era, sino el propósito que tenía este problema de Job. Dios es el que asiente esta prueba. No es nosotros. Mire el verso
5 y 6. Pero extiende ahora tu mano. Dios le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Se dan cuenta la profundidad. No solamente es la piel, profundiza si gustas hasta el hueso. ¿Por qué? Porque Dios quiere probarle a Satanás que está equivocado en cuanto a su siervo Job. Satanás no conoce a ninguno de nosotros porque Él no es omnisciente. Pero Dios conoce las profundidades más escondidas del ser, las profundidades más metidas en nosotros, los pensamientos más ocultos de nosotros. Dios los conoce. Y por eso es que Él sigue siendo perfecto en sus cosas. Por eso es que Dios le dice, y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Esta es la garantía del creyente. O sea, Satanás, quieres destruirle su piel, quieres destruirle su carne, quieres llegar hasta el mismo hueso, hazlo. Pero su vida no la vas a tocar. Su vida me pertenece a mí. Entonces, hermanos, Satanás le dice a Dios, le he quitado todo y se mantuvo firme en su fe. Pero si extiendes ahora tu mano, Satanás reconoce a Dios como el único con la autoridad para hacer las cosas. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios está haciendo. Él es el único que ejerce perfecto gobierno sobre la creación. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema en tu misma presencia. Aquí Satanás está afirmando que Job no solamente es piadoso por lo que le conviene, sino que Job es una persona totalmente egoísta. Es obvio que Satanás no conoce a Job, ni entiende que Dios conoce las profundidades del ser. Satanás nos conoce por encima de nosotros. Satanás nos conoce por medio de las cosas que nosotros hacemos, por medio de las cosas que nosotros decimos, por medio de las cosas que nosotros actuamos haciendo. Pero Dios conoce las profundidades de nuestros pensamientos, las profundidades de nuestro corazón, las profundidades del ser. Dios las conoce a perfección. A esto nos lleva la pregunta, ¿habrá algo oculto delante de Dios? Hermanos, no hay nada oculto. De hecho, el Salmo 139 dice, del verso 13 al 16, que Él formó nuestros tejidos, que Él formó nuestros tendones, que Él formó nuestros órganos, que Él formó todo lo que nosotros somos. Dios lo formó meticulosamente y estrictamente cuidadoso. Dios lo formó. Entonces nosotros no le debemos nada al diablo. Nosotros le debemos todo a Dios. Él es nuestra fortaleza. Por eso es que Dios le dice a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Ve contra mi siervo Job como has dicho, pero no toques la parte espiritual. Puedes tocar su parte física, pero la parte espiritual es mía y está sometida a mí. El límite en la tentación, el límite en la prueba, la pone Dios. De hecho, hermanos, les explicaba la semana pasada, Dios prueba, pero no puede tentar porque Él no es tentado por el mal. Satanás no puede probar, Satanás tienta, porque la intención de Satanás siempre ha sido y será comprometer la integridad de la persona. Esa es la intención de Satanás. Entonces el límite la pone Dios. Satanás pensó que Job blasfemó contra Dios porque tenía algo mejor. Su salud y su vida era lo mejor. Ahora sí va a blasfemar. Al principio había dicho que Job amaba más sus posesiones que a Dios. Ahora dice prácticamente que Job se ama más a sí mismo que a Dios.
Ama más su vida que a Dios. Ama más todo lo que él es que a Dios. Así de inconstante es el argumento que presenta Satanás delante de Dios. Dios, que conoce todo, permitió que Satanás actuara de acuerdo a su insensatez sobre el siervo Job, sobre el fiel Job, para demostrarle a Satanás que Job es un hombre de íntegro corazón, intachable, un hombre perfecto, como lo dice su palabra. Hermanos, a todo lo que Job había sufrido, y ahora se le agrega otra desgracia: su salud ha sido prácticamente comprometida horriblemente. Y el verso 7 dice: Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna. Usted sabe lo que es Job cuando se sienta sobre ceniza. Job lo hace, hay un simbolismo detrás de esto, y demuestra la amargura, el dolor, la angustia que sentía por todo lo que estaba viviendo. Por eso es que él se sienta sobre ceniza, y sobre esa ceniza él se está rasgando su cuerpo terriblemente. Todo el cuerpo de Job, no quedó una tan sola parte del cuerpo de Job. Cuando los amigos de Job llegan, se quedan sentados por 7 días, solo observando al siervo Job. Por 7 días, solo mirando, sin pronunciar palabra, porque cuando llegan a ver a Job, Job era un despojo humano. Había sido reducido a nada. Su piel se había pegado, lo que quedaba de su piel se había pegado a su hueso, por el gran tormento en el que pasaba. La pregunta es: ¿por qué no se murió Job en medio de todo esto? Porque Dios había dicho: no lo puedes matar. Lo puedes herir, pero no lo puedes matar. Esa llaga era súper tremenda, desde los pies hasta la cabeza. Sin embargo, Job seguía confiando en Dios. Job seguía manteniendo su integridad delante de Dios. ¿Cuál es entonces la causa del sufrimiento? Hermanos, la causa por la que Job se sostiene en el sufrimiento, es porque él ha sido llamado para vivir una vida apartada para Dios. Su vida depende de Dios y él quiere vivir para Dios. ¿No es cierto que a nadie le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. El sufrimiento tiene un doble propósito al verlo desde la perspectiva de la prueba. Y el primero es prácticamente formar nuestro carácter al carácter de Cristo. Formarnos a nosotros como el varón perfecto. Por eso es un proceso. El sufrimiento no es un golpe radical, sino que es un proceso que va aumentando poco a poco. Segundo, el sufrimiento nos da carácter para enfrentar la prueba. Nos da sabiduría para enfrentar la prueba. El sufrimiento nos da también inteligencia para enfrentar la prueba. No debemos de tomar a la ligera el sufrimiento. Job, en su último capítulo, prácticamente declara la razón del sufrimiento. Y Job dice claramente que era conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento en nosotros los creyentes? Es conocer a Cristo, la obra de Cristo. ¿Saben una cosa, hermanos? Cristo es el ejemplo más grande del sufrimiento. Él sufrió una agonía desmedida antes de ir a la cruz, cuando estaba en la cruz y cuando murió en la cruz. De hecho, llegó un momento que el Señor grita y dice: Ala lava sabatani, que quiere decir: Dios, ¿por qué me has abandonado? Lava sabatani.
¿por qué me has abandonado? El sufrimiento era tan grande en Cristo que sintió el peso y la agonía del pecado y sintió el abandono del Padre, porque el Padre ni siquiera podía identificarse como prácticamente la representación del pecado. Esa es la razón para la que nosotros debemos de sufrir, hermanos. El grito desgarrador de dolor de Job que vemos en los siguientes capítulos es una angustia que sobrepasa el entendimiento de nosotros. No podemos comprender. Él quería entender las razones por qué el Todopoderoso lo había metido en una situación tan precaria como la que estaba. Él quería comprender por qué Dios lo había metido en un sufrimiento tan profundo. ¿Por qué? Si Dios lo había pasado por el crisol ardiente del sufrimiento. Y Job dice, sin duda alguna, que lo más seguro que lo que quiere es purificar mi ser. La voz, hermanos, la voz que cuestiona los hechos de Dios, no crea confusión, ni angustia, ni incredulidad, no. Sino que su fin es entender el propósito, es entender el propósito del Todopoderoso, quien le ha sometido a una angustia sobrenatural. El apóstol Pablo pasó por esta prueba también. El apóstol Pablo dice prácticamente que ¿quién conocerá las profundidades de Dios? Son tan insondables que no hay hombre que pueda conocer las profundidades de Dios. Romanos 11, 33 al 36. Hermanos, yo no entiendo por qué hay tantos cristianos que les duele la cabeza, el diablo tiene la culpa. Que les duele la espalda, el diablo tiene la culpa. Que les da calentura, el diablo tiene la culpa. Todo, o sea, le dan más gloria al diablo que a Dios. Como que el diablo tuviera tanto poder. Hermanos, todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito. Y todo viene de parte de Dios con una razón específica. Job lo entiende. Y él dice, en algún momento todos experimentamos esta parte dolorosa. Job dice en el capítulo 1, 20 al 22, que todo viene del Todopoderoso. Entonces Job levantó, dice, y se rasgó y su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Pero mira el verso 22, en esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Job? La prueba no viene de Satanás, viene de Dios. Es Dios el que me ha metido en este aprieto. Yo no entiendo por qué. Y no es necesario que entendamos. Cuando somos puestos en dificultades, no es necesario que entendamos por qué. Y ojo, hermanos, que la mayoría de veces que nosotros nos somos metidos en aprietos es por nuestra propia concupiscencia o porque nosotros hemos pecado contra Dios y nosotros mismos hemos dejado el pacto y por eso Dios nos manda grandes tribulaciones. Job dice prácticamente también en el capítulo 19, verso 25, y en esto está depositada prácticamente la esperanza de Job. Él dice prácticamente que aquel día será resucitado de entre los muertos, y aunque su piel se haya deshecho en la tierra, estos mis ojos mirarán al Redentor. Hermanos amados, yo quiero concluir con esto. El ejemplo de una vida consagrada al Padre, sin importar lo que venga, está prácticamente, y la sujeción completa está prácticamente mostrada en el trabajo, en la obra, en la entrega de Jesucristo. El ejemplo de sufrimiento y de adoración más perfecta la tenemos en Cristo Jesús. Esa es nuestra
nuestro llamado. Así de que en esta hora yo los invito a que inclinen su rostro y oramos. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, para entender los propósitos que tienes, Padre, al pasarnos por medio de la tentación, por medio de la prueba, por medio de la angustia. Enséñanos, Señor, tus caminos, que son perfectos, son eternos y son soberanos. Guíanos, Padre, a conformarnos, Señor, a ti, el varón perfecto. Muchas gracias, Padre, te damos en esta hora. Amén, Señor, y amén. Amigo,